Está con nosotros vía Zoom el distinguido abogado Alberto Fiallo Villini, quien fue el accionante en acción directa en inconstitucionalidad que finalmente derivó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral a través de la sentencia 788 del Tribunal Constitucional. Una sentencia que ha abierto nuevas posibilidades a las candidaturas independientes en todo el país, a todos los niveles, y que ha sacudido los cimientos del sistema electoral democrático, por lo menos así se proyecta. Pero vamos a hablar con Alberto, quien no solamente fue el recurrente, sino que es un abogado especialista en la materia, amigo de la casa, para ver cuáles son las implicancias que tiene la misma y sobre todo las motivaciones. Alberto, gracias por estar con nosotros a pesar de la incomodidad vía Zoom. Sabemos que estás haciendo un sacrificio en la distancia. De verdad, te agradecemos tu participación. Bienvenido. Gracias a ti, Federico, Catherine, Héctor. Pero Federico, te faltó decir, hermano, que tú y yo somos amigos de la universidad. Es que no quiero caer preso, Alberto. No, gracias, Federico. No, ciertamente, esta es una sentencia que marca un hito, obviamente, primero en lo que es la participación del Tribunal Constitucional en la modulación, digamos que, del sistema democrático. Esto, tú muy bien sabes, Federico, Catherine también, que yo estuve participando, o traté de participar en el torneo electoral anterior, a través de un partido político. Ese partido político hace alianzas, digamos que le quita el sustento ideológico a mi candidatura, que era independiente, y yo entonces me quedo solito y triste en una esquina de mi casa, pensando qué iba a hacer, porque la verdad que quería participar. Entonces me encuentro con esos dos artículos, como tú bien dices, es el 156 y 157 de la Ley Orgánica del Tribunal, de la Ley Electoral 2023, Ley de Régimen Electoral, y me doy cuenta de que prevén las candidaturas independientes, pero esas candidaturas independientes, Federico, deberían ser sometidas por organizaciones sociales que estén previamente, organizaciones políticas que estén previamente reconocidas por la Junta Central Electoral. Entonces, obviamente, ni siquiera se podía usar el plazo de 75 días, no se podía inscribir, porque evidentemente, ¿cuál es el sentido de que un candidato sea independiente si tiene que estar en una organización política? Bueno, le pedí a la Junta Central Electoral que me inscribiera como candidato independiente, haciendo una interpretación favorable del texto, y me lo negó. El Tribunal Superior Electoral me negó el amparo, y luego el Tribunal Constitucional me dio la razón, pero ya habían pasado la elección. Entonces, digamos que el próximo paso lógico en un esquema de litigio estratégico era, obviamente, hacer una acción en inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional acogió uno de los varios preceptos o infracciones constitucionales que le trajimos a su atención, y fue principalmente la razonabilidad. Dice el Tribunal Constitucional que no es razonable que una ley prevea, lo estoy explicando en términos muy llanos, Federico, Sí, o sea que sí. mucho más profundidad. Claro. Pero el Tribunal Constitucional entendió que era irracional pedirle a un candidato que pretende ser independiente que esté inscrito previamente en una organización política, y que a su vez esa organización política esté reconocida, porque está hasta cierto punto, digamos que contradiciendo el fin de la norma, que es prever las candidaturas independientes. Y el Tribunal Constitucional dijo, mira, en una sentencia interpretativa, para no sacar estos dos artículos, estos dos preceptos de la Constitución, lo que voy a hacer es que voy a proponer una interpretación conforme. Es decir, esos artículos se tienen que leer de esta forma. Entonces previó que las candidaturas independientes solamente están sometidas a tres requisitos, básicamente. Un equipo de trabajo, lógico, tú no puedes estar solo queriendo ser diputado, senador, presidente, regidor. Un programa de gobierno, tú tienes que tener una oferta, evidentemente, electoral. Y finalmente, y más importante, lo sometió al mismo rigor que la constitución de los partidos políticos en cuanto a legitimidad. Me explico. El que quiera ser candidato a presidente, o la que quiera ser, que de eso espero que tengamos tiempo de hablar sobre eso, participación de la mujer en la política a partir de esta sentencia. El que quiera ser senador, diputado, regidor, alcalde, solamente tiene que presentar firmas, es decir, tiene que presentarlo una organización social. Lo único que esta organización social es cívica, accidental y espontánea, ha dicho el Tribunal Constitucional. Y esa organización social debe representar por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. En términos de números, Federico, Catherine, Héctor, en términos de números, son 87.000 firmas, un poquito más de 87.000 firmas para ser presidente, 9.500 firmas para ser senador del Distrito Nacional. ¿Okay?
y 3.500 firmas para ser candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, algunos 4.000 para la circunscripción número 3, porque tiene una población mucho mayor, pero tú tienes casos como para ser, por ejemplo, senador de Pedernales. El candidato a senador de Pedernales tiene que tener nada más 280 firmas, porque es una realidad basada en la realidad de las elecciones anteriores. Es lamentable que en las elecciones anteriores hubo una abstención tan alta, porque evidentemente reduce ese número para los candidatos independientes que se puedan presentar en la próxima elección. ¿Hablé mucho? No. No. Bien. Hablaste bien. Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre el revuelo que ha generado esta decisión del Tribunal Constitucional? Al margen del aspecto jurídico que ha sido cuestionado, esa parte ha sido cuestionada por abogados, pero la parte política y las implicaciones, y no solamente ha sido cuestionada por los partidos políticos, sino por organizaciones que uno entiende que en esta oportunidad que se abre, podrían incluso presentar candidaturas. Hay organizaciones civiles que, como Participación Ciudadana, como el CODE, que se han apresurado a criticar la decisión, e incluso dicen que no usarían nunca las plataformas que ellos tienen para presentar candidaturas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, mira, es natural. Vamos a comenzar por, digamos, que la que pareciera más paradójica, ¿verdad?, o contradictoria, que es la posición de algunas organizaciones cívicas. Yo creo que no se detuvieron yo creo que no hubo un análisis, digamos que en el tiempo adecuado. Por no decirlo de otra forma, yo creo que no hubo un análisis en el tiempo adecuado de las implicaciones que tiene, como decía hace un rato Federico, como cuestionaba hace un rato Federico, las implicaciones que puede tener esta sentencia para la calidad de la democracia. De hecho, Participación Ciudadana se ha convertido desde su nacimiento. Recuerden que nace por el tema de tener elecciones limpias en la República Dominicana. Y luego ha sido una de las organizaciones sociales, o más bien de la sociedad civil, más activas. Entonces yo creo que, pienso que debió haber sometido a una discusión interna las implicaciones de la sentencia antes de criticarla. Pero bueno, obviamente yo respeto, porque ellos como grupo tomaron una decisión y dieron unas declaraciones. En cuanto a los políticos, bueno, obviamente, Héctor, que esto ha creado urticaria. Y tuve declaraciones tan serias como decir que detrás de la sentencia hubo narcotráfico. Y yo creo que a Danilo Díaz lo sacaron de contexto, tal vez. Pero yo creo que la reacción es natural. Esto es una sentencia que va a abrir la puerta para que ciudadanos y ciudadanas que no se sienten identificados con los partidos políticos tradicionales, pero sobre todo con sus formas, con su historia, con su cúpula, puedan presentar candidaturas independientes y puedan tener una realidad de poder. Es decir, pueda ser realmente que ellos puedan asumir puestos de dirección. Y obviamente lo que más preocupa, sobre todo, pienso que al partido de gobierno, es el tema de la posibilidad de presentar candidaturas independientes, porque obviamente no habría transfugismo si en un proceso interno del PRM, algunos de los que no salgan, porque solamente puede coger uno o una como candidato presidencial, ¿verdad? Y aquellos que no salgan electos, obviamente van a tener la vía de la candidatura independiente, porque no habría transfugismo, que es evidentemente lo que castiga o castigaría la ley de partido en cuanto a la posibilidad de participar en un torneo electoral con otro partido, porque sería una candidatura independiente. Entonces eso tiene, imagínate, muy preocupado, sobre todo al partido de gobierno y a los demás partidos de oposición. Yo creo que esto también es un tema difícil porque, digamos que se acaba un oligopolio que tenían los dos o tres históricamente principales partidos, o sus continuadores jurídicos, ¿no? Porque la Fuerza del Pueblo es hasta cierto punto una continuación del PLD y el PRM del PRD, de esta realidad que nosotros hemos tenido hace 30 o 40 años. Es decir, la democracia no ha avanzado como nosotros quisiéramos. No tenemos unos partidos políticos que conecten con la población al punto de que la mitad de la población prefiere quedarse en su casa el día de la votación. Entonces tampoco es una propuesta programática, tampoco hemos avanzado fuera de cierto nivel de estabilidad, tampoco hemos avanzado en los principales temas o los retos más básicos que tiene la República Dominicana. El ministro de Educación decía, después de 3 años instalado en su mandato, que nosotros no habíamos avanzado nada utilizando el 4%. Entonces, los partidos políticos tradicionales no están pudiendo, primero, conectar, pero sobre todo, resolver problemas básicos.
Y eso evidentemente lo que hace es que abre la puerta a mucha gente valiosa que nunca se hubiera presentado por el PLD, por la Fuerza del Pueblo o por el PRM, y que ahora sí va a poder hacerlo. A mí no me preocupa tanto a nivel presidencial. Obviamente hay una preocupación natural con los outsiders o inclusive los influencers. No. Yo pienso que esta sentencia va a ser utilizada, o mejor utilizada, por líderes comunitarios. Esos líderes comunitarios, sobre todo lideresas, las mujeres que no se integran... ¿Por qué no te preocupa, Alberto? ¿Por qué no te preocupa el tema presidencial? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no cambió nada, Catherine, en términos prácticos. La única diferencia entre presentarse como candidato presidencial por un partido político es buscar, aparte de lo que ya pidió el Tribunal Constitucional, es buscar lema, bandera, 32 locales, que ustedes saben... Y cruzar una primaria. ¿Y cruzar las primarias? Pregúntale al PRM si no ha cambiado nada ahí. Federico, la primaria. Bueno, Federico. puede ser. O las encuestas. O encuestas, que también se burlan de ellas. Bueno, pero eso no es primaria. Encuesta no es primaria. Encuesta es no, hay encuestas y hay primarias, estamos claros. Alberto, quiero preguntarte esto, porque bueno, ¿a ti no te preocupa el tema presidencial de ofertas alternativas? Yo creo que, bueno, no es que no me preocupe, es que hay situaciones regionales que te invitan a pensar que existe una posibilidad real de que tal y como tú señalas y traes el elemento de outsider lleguen. Ojo, no todo lo que es outsider es malo, ni es el infierno, ni nada por el estilo, pero bueno, ahí está escrito algunos temas en la historia reciente. Dice Flavio Darío Espinal hoy en Diario Libre, imagino que lo leíste, si no lo has leído, chequéalo, lo siguiente. Dice que la interpretación que ha prevalecido en el TC sobre la participación política se ha hecho al margen de una valoración histórica del papel de los partidos dominicanos en la construcción y sostenimiento de la democracia. Y dice, refleja tal vez, sin proponérselo, el discurso antipartidos y antipolítica que ha resonado durante tanto tiempo en nuestro país. Comenta Flavio Darío, lo sigo citando, que si hay algún riesgo en la vida política dominicana, no es tanto que los partidos políticos sean obstáculo de participación, sino que estos se debiliten. Y concluye que en todo caso, dice, si se deseaba un cambio en la forma como se canaliza la participación electoral, este cambio no estaba llamado a realizarse en el estrecho espacio de un tribunal, cualquiera que fuese, sino en el marco de un debate democrático más amplio, tanto en el seno de los órganos de representación política como en la sociedad en general. ¿Por qué no echar el pleito dentro de los partidos? Es lo que más o menos razona el profesor Espinal sobre este particular, al margen de las otras consideraciones que tienen que ver sobre la valoración o no de cómo los partidos han construido el país que hoy tenemos, para bien o para mal. Sí. Mira, varios comentarios. Comencemos, perdón, con el outsider. Sí. Te decía que no ha cambiado nada. Es decir, el outsider, ya tuvimos un outsider. O bueno, alguien que pretendió ser outsider. Y de hecho se convirtió en la cuarta, con una participación bajita, pero se convirtió en la cuarta fuerza política. El problema del outsider, y ya pasó. Es decir, todos esos miedos que nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, que se cuele el narcotráfico, ya se coló. Que se cuele el lavado de activos, ya se coló. Que se cuele un Trujillo, ya se coló. Que se cuele un outsider que promete que va a cobrar la deuda y que va a terminar metiendo preso a todos los corruptos, ya se coló. Eso ya pasó, ¿ok? Porque nosotros tenemos una realidad diferente a la que tiene Argentina, a la que tiene El Salvador. Tenemos realidades diferentes. Entonces, ese outsider pudo haberlo hecho solamente completando dos o tres requisitos más básicos que cualquiera puede conseguir, con el mismo 2%. O sea que yo ahí no estoy de acuerdo con el profesor. Pero además, que por cierto, respeto mucho y fue un profesor, yo soy probablemente uno de sus pupilos. Lo que el profesor ignora es que esto no es nuevo. La ley universal del sufragio del 1926 fue la ley que primero reguló el sufragio en República Dominicana. Y esa ley preveía a los candidatos independientes. ¿Y tú sabes qué le pedía? Lo único que le pedía, Catherine, 2.000 sufragantes, porque lo que ha sido coherente la ley siempre es impedir que el que se presenta o la que se presenta tenga un nivel de legitimidad. Entonces, yo pienso que el profesor ignora esa parte. Es decir, siempre hemos tenido candidatos independientes. Sí. Entonces, cuando él dice que en el espacio de un tribunal, pero una pregunta, ¿y cuál es la lógica de pensar que los partidos políticos, que además tienen, obviamente, han convertido esto en su medio de vida? O sea, en República Dominicana nosotros tenemos políticos profesionales,
Y Sí. ustedes saben, Catherine, Héctor y Federico, que aquí hay gente que uno no sabe qué ha hecho en su vida entera. Así Y lo es. que ha hecho es vivir, por si aparte de la cúpula de un partido, ha vivido del dinero tuyo y mío. Gracias. Entonces, Concluye, Alberto. ¿Cómo le vamos a pedir concluye a en esa un gente? minuto. Concluye, porfa, que tenemos que irnos a la pausa. Se nos fue el tiempo. Concluye ahí. Ah, bueno, no. Lo que trataba de decir era que cómo Sí. le vamos a dar a la iglesia a Lutero, cómo le vamos a pedir en una sentencia exhortativa o al Congreso que se autorregule cuando ellos están viviendo de ese relajo que es lo que se ha convertido el tema de partido político. Bien. Gracias, Alberto. Alberto, buen tema. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gracias a ustedes. Esperamos verte en enero por aquí. Vamos.